Buenas, ¿cómo están los máquinas de la realidad virtual? Yo la verdad es que muy bien, porque ayer en la Meta Gaming Showcase se anunciaron las Meta Quest 3. Vamos a ver qué características y qué nos trae y cuánto cuesta. ¡Comenzamos! Y lo primero que nos fijamos es en el diseño, y es que van a ser más ligeras, en concreto un 40% respecto a Quest 2. Esto es gracias a sus lentes Pancake, donde vamos a ver todo muchísimo más cristalino y vamos a tener un punto dulce enorme. Más cositas que tiene, pues los típicos botones de volumen más y volumen menos. También en un lado el USB tipo C, conexión para conectarlo al ordenador o poner una batería externa, y al otro lado dije que no en el directo de la Gaming Showcase, pero parece que sí, que llevará un jack para conectar algún casco o a un auricular y mejorar la experiencia de audio. Algo novedoso que lleva respecto a Quest 2 es que el ajuste IPD, ya sabéis, la distancia entre ojos para ajustar la lente y que coincida con el centro de nuestro ojo, se hará con una ruletita exterior debajo para mover las lentes. Esto en Quest 2 había que hacerlo manualmente moviendo las lentes en 3 posiciones. No sabemos cuántas posiciones tendrá de momento, pero sí que se hará con una ruletita exterior, y eso es buena noticia. En los dos laterales tenemos unas cámaras para lo que es el tracking de los mandos, que ahora hablaremos de ello porque también cambia, y en el frente tenemos también otras dos cámaras en los lados en forma como de píldora para el pass-through también, que será a color y con una resolución 10 veces superior que las de Quest 2 estas cámaras. Y en el centro, algo novedoso que no tiene ni Quest 2 es un sensor de profundidad. Con esto va a detectar automáticamente lo que son las paredes de nuestra casa, muebles o objetos para, hacer un mallado de nuestro entorno en tiempo real y poder tener mejores experiencias de realidad virtual. Y con esto el guardián también puede ser automático. Esto es una pasada, es algo novedoso y veremos cómo funciona. Más cositas es que llevarán las típicas cintas elásticas que vienen con Quest 2, y este tiene sus pros y sus contras. Los pros es que luego podremos modificar, poner otro track rígido del que queramos, ya sabemos que luego en el mercado hay muchísimos, y ponerlo a nuestro gusto. En contra es que que esas cintas no suelen ser muy cómodas y que la batería también viene en la parte delantera, entonces el equilibrio no va a ser el mismo. Tiene ese pro y también esa contra. Otra de las cosas es que tendrá la pantalla más resolución que Quest 2, pero no sabemos la resolución exacta. Seguramente la Connect del día 27 van a decir ya todo más específico de las Quest 3, aunque seguramente se filtre de aquí a septiembre todas estas cosas. Otra de las cosas que me sorprende de este visor es su potencia, y es que llevará el XR2 de generación 2. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que será el doble de potente que las Quest 2. El visor va a ir muchísimo más ligero, va a cargar todo muchísimo más rápido, no sabemos el arranque que llevará, eso sí, pero va a ser mucho más fluido todo. Y también a lo mejor en juegos específicos para las Quest 3 o realidad mixta, que ahora vamos a hablar. Sí que la Meta Gaming Showcase ha anunciado juegos y que serán todos compatibles con Meta Quest 2, Meta Quest 3 y Meta Quest Pro, pero es posible que algún juego que otro le metan más carga gráfica a un juego para las Meta Quest 3 y se vea mejor, como pasa a día de hoy con Red Matter 2, que lo tenemos en versión de Quest 2 y otra versión en Quest Pro donde se ve pues prácticamente como de un PC, se ve la verdad es que de maravilla. A lo mejor esto hará también con la Meta Quest 3, y en un futuro, a lo mejor dentro de un año o dos, pues sacarán juegos exclusivos de Meta Quest 3 que Quest 2 ya no podrá con ellos, como pasó con Quest 1 y Quest 2, no lo sé, esto ya lo dejo en duda, pero sí que es posible que saquen juegos con una carga gráfica, con más polígonos, con más resolución para Quest 3 y que también esté disponible para Quest 2, así que tampoco pasa nada los que tengáis Quest 2 porque os va a servir todavía para tiempo. Otra de las cosas que cambia son los mandos, ya no tenemos aros, esto para jugar y que no nos choque los aros cuando juntamos las manos es maravilloso. Creo que también están diciendo que han mejorado la vibración, pero habrá que probar cómo funciona el tracking porque en esta ocasión no tiene cámaras como las Quest Pro para el tracking perfecto. Esto habrá que probarlo llegado el momento. Y y otra de las gran cosas que tiene este visor y que Meta va a apostar es la realidad mixta, ya sabéis. Ver el mundo real, lo que vemos a color con alta resolución y mezclado con cosas virtuales. Para eso está también, como hemos dicho anteriormente, el sensor de profundidad. Y a mí es que esta parte a mí me llama muchísimo la atención, lo que es la realidad mixta, ver mi entorno y poder ver, yo que sé, estar en mi salón y que una pared de repente la hago desaparecer, que sea un bosque con una pantalla gigante para ver una película o un entrenador personal o para cocinar o para cualquier cosa, pues esto para mí es maravilloso. Y yo creo que en la Connect van a presentar aplicaciones o juegos de realidad mixta para Meta Quest 3 y eso a mí personalmente pues me llama muchísimo la atención y tengo muchísimas ganas. Bueno, pues esto es todo lo que sabemos, lo que salió ayer y falta una cosita y es esto, el precio. ¿Cuánto va a costar?
pues lo tenemos desde 569 euros. Supongo, y esto no lo sé, que será la versión de 128 GB. A lo mejor por 100 euros más, luego tendremos la versión de 256, pues como pasa con las Quest 2. Y otra gran noticia es que gracias a todo esto, las Quest 2 a partir de este 4 de junio va a bajar de precio a 349 euros. Por lo que se nos queda un panorama pues bastante bueno para entrar en el mundo de la realidad virtual. Si no te quieres gastar mucho dinero, puedes comprar una MetaQuest 2, que van a seguir sacando juegos, como hemos visto la Meta Gaming Showcase. Es un gran visor y lo tenemos baratito. Y si quieres algo un poquito mejor, con realidad mixta y tal, pues ya te vas a 569 euros y tienes las MetaQuest 3. Y ya de segunda mano en Quest 2 pues puede haber auténticas gangas. Así que no hay excusa para entrar en el mundo de la realidad virtual ya. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Parece un buen precio? ¿Qué os parece este visor? ¿Qué os llama más la atención? Dejadme en comentarios, que yo siempre os leo y os contesto. Y bueno, y si ya que estáis, pues le dais a un like. Y si me estáis viendo o suscribís al canal, pues lo agradecería muchísimo. Muchísimas gracias como siempre y ya nos vemos en los próximos vídeos. Adiós chicos, adiós, adiós, adiós.